Dicen que Ontario es inaccesible, pero a lo largo y ancho de su vasto territorio se encuentran pequeños pueblos donde las casas cuestan una fracción de lo que se pagaría en Toronto u Ottawa. Estos lugares prometen viviendas baratas, desplazamientos más cortos y un ritmo de vida más tranquilo. Sin embargo, toda ganga tiene su precio. Inviernos crudos, calles aisladas, trabajos mal pagados y problemas de seguridad ponen a prueba el sueño de las ciudades asequibles. La demografía cambia a medida que los jóvenes emigran y los jubilados se instalan, transformando cada comunidad. Detrás de cada precio bajo se esconde una historia de supervivencia, peculiaridades y sacrificios que definen la vida en los pueblos pequeños de Canadá. Comencemos. Parte 1. Chatham-Kent, Kingston, London. 1. Chatham-Kent. Chatham-Kent parece un precio impreso con tinta descolorida, hasta que uno se da cuenta de que es real. El precio medio de las viviendas de segunda mano suele oscilar entre los $380,000 y los $450,000, y las casas unifamiliares suelen costar menos de $400,000 fuera del centro, lo que cambia las expectativas de la noche a la mañana. Sin embargo, un precio bajo no significa que esté infravalorado, porque el terreno es más grande, la calle más tranquila y la hipoteca menor que la media de la zona, y ese contraste atrae rápidamente a los compradores. Las cifras insinúan posibilidades. Las posibilidades crecen en los invernaderos que brillan por la noche a lo largo de las carreteras comarcales. Aquí, la agroalimentación no es una etiqueta, sino un motor, desde la producción agrícola hasta el procesamiento y el transporte que conecta los campos con los mercados a lo largo de la autopista 401, y esa cadena sustenta oficios especializados y pequeños fabricantes que prefieren tener espacio para desarrollarse. Sin embargo, los salarios suelen ajustarse a los costes locales en lugar de a las hojas de cálculo de Toronto, por lo que el ascenso profesional es más lento pero más constante para quienes se quedan. Los sueldos siguen a los tractores y a los plazos. Los plazos son importantes cuando se vive entre dos ciudades importantes. Chatham-Kent se encuentra en la autopista 401 entre Windsor y London, generalmente a una hora de cualquiera de ellas, lo que significa que los hospitales, las universidades y las grandes superficies están al alcance sin convertirse en un ruido de fondo cotidiano. Mientras tanto, la fibra óptica hasta el hogar se extiende por toda la ciudad y llega a asentamientos donde los porches desgastados dan a cielos despejados, aunque las zonas rurales aún dependen de conexiones antiguas que ponen a prueba a los teletrabajadores en días de tormenta. Los desplazamientos se acortan, pero las tareas domésticas se alargan. Si no te suscribes, seguirás buscando casas baratas sin conocer las verdaderas trampas que esconden. Suscríbete y descubre el verdadero coste de vivir de forma asequible en Canadá. Estirar el dinero tiene sus propios rituales. Los impuestos sobre la propiedad son relativamente bajos, los servicios públicos son moderados gracias a inviernos más suaves que en las zonas de nieve del norte y los seguros suelen ser más baratos que en el área metropolitana de Toronto. Sin embargo, toda casa antigua exige una revisión exhaustiva de sótanos, bombas de achique y eficiencia energética. En un condado ribereño, los mapas de zonas inundables no son una sugerencia, y los compradores inteligentes llaman a la oficina de conservación antes de enamorarse de las vistas desde la terraza. La debida diligencia te ahorra dinero por partida doble. 2 veces por semana, la ciudad parece más grande en los mercados de agricultores, donde las fresas locales compiten con las historias de pesca de los puertos deportivos del lago Erie, y los trayectos de 8 a 15 minutos permiten aprovechar la hora después del trabajo para disfrutar de pequeños placeres. Mientras tanto, las playas y los embarcaderos convierten los fines de semana en vacaciones improvisadas, y ese ritmo crea un estilo de vida que se esconde a plena vista en los anuncios inmobiliarios. El tiempo se convierte en tu último lujo. Los lujos tienen límites que debes aceptar antes de que llegue el camión de la mudanza. La atención médica especializada a menudo implica una derivación a Londres o Windsor, las cafeterías boutique son menos numerosas de lo que sugiere Instagram, y la dependencia del coche no es un debate, sino una necesidad. Sin embargo, si eres un comprador primerizo, un teletrabajador que escapa de un apartamento de una habitación o un jubilado que desea un jardín sin una segunda hipoteca, el cambio tiene sentido para la cena. Algunas concesiones son sencillas. 2. Kingston. El precio medio suele oscilar entre $560,000 y $640,000, lo que no es precisamente barato, pero sí una buena opción comparado con Ottawa y Toronto, dada la estabilidad del sector y una zona costera donde el viento es un aliado. Sin embargo, los alquileres se disparan cerca de la Universidad de Cairns, donde la actividad estudiantil es intensa, y los apartamentos de 2 habitaciones pueden alcanzar entre $2,000 y $2,500 con frecuencia. La demanda aumenta la demanda de cada contrato de arrendamiento. Los alquileres en esta zona se concentran en instituciones que nunca cierran. La Universidad de Cairns,
El St. Lawrence College, el Centro de Ciencias de la Salud de Kingston, una base militar y una red de servicios provinciales mantienen estables las nóminas cuando los mercados fluctúan, y esa estabilidad del sector público se extiende a los supermercados y los amarres de los puertos deportivos. Mientras tanto, el turismo añade un brillo veraniego con grandes veleros, festivales y terrazas que llenan el trazado urbano de piedra caliza, y la ciudad se siente más antigua de lo que es, de una forma reconfortante. Los pilares resisten las tormentas. Las tormentas provenientes del lago marcan la pauta de noviembre a marzo. El viento hace que las esquinas se sientan más frías de lo que indica el termómetro, y la nieve cae de lado cuando quiere. Sin embargo, las temporadas intermedias son tan hermosas que compensan la falta de bufandas. No obstante, los servicios públicos se mantienen cerca de los promedios provinciales. El estacionamiento en el centro tiene precios elevados, como en cualquier centro histórico, y los propietarios aprenden a presupuestar tanto por el carácter como por la superficie. La belleza exige mantenimiento. El mantenimiento se recompensa con la facilidad para caminar. El centro de Kingston es compacto, repleto de cafés y salpicado de librerías y mástiles de veleros. Se puede vivir un día urbano completo en un radio de 15 minutos sin perderse nada. Mientras tanto, la autopista 401 fluye hacia el norte, Via Rail conecta Toronto con Montreal a través de la estación, los autobuses cubren las rutas intermedias y la fibra óptica se extiende por barrios donde el patrimonio y la conectividad a Internet conviven en la misma manzana. El acceso es proporcional al Encanto. El Encanto no basta sin atención cuando se necesita un especialista. La red hospitalaria aquí es sólida para una ciudad de este tamaño, y las derivaciones no se sienten como un exilio, algo raro en mercados más pequeños que dependen de las capitales para oncología y cardiología. Sin embargo, las mismas fortalezas que hacen a Kingston resiliente también la hacen competitiva, y los compradores deben esperar precios elevados en el centro, alta concentración de ofertas y la sutil presión de ser rápidos pero cautelosos. La velocidad pone a prueba la paciencia. La paciencia recompensa a quienes pueden mirar más allá de las temporadas estudiantiles. Los profesionales encuentran carreras que no requieren confesiones diarias en la autopista, los jubilados disfrutan de hospitales sin largos viajes y las familias encuentran escuelas donde recuerdan tu apellido después de la segunda semana. Por otro lado, Kingston no es ultrabarata en ningún sentido, pero su valor emerge al considerar la estabilidad, la conectividad y un frente marítimo que constantemente nos recuerda la importancia del viento. Algunas ciudades tienen precios que reflejan la permanencia. 3. Londres. Londres se encuentra en la confluencia de dos autopistas y ofrece discretamente más ciudad que precio. El precio medio de las viviendas suele oscilar entre $520,000 y $600,000, aún más económico que en la zona metropolitana de Toronto, mientras que los alquileres de apartamentos de 2 habitaciones, entre $2,000 y $2,400, reflejan un mercado influenciado por la Western University y el Fanshawe College. Sin embargo, el alza de precios posterior a 2020 diluyó el concepto de barato, por lo que la pregunta no es si se trata de una ganga, sino dónde reside esa ganga dentro de un contexto más amplio. El valor reside en la diversificación. La diversificación se multiplica en sectores que rara vez se sincronizan, lo cual es beneficioso para los hogares. Las ciencias de la salud, a través del London Health Sciences Centre, una universidad de investigación que nutre laboratorios y startups, los servicios financieros, la manufactura avanzada, los servicios agroalimentarios y la logística, ubicados cerca de las autopistas 401 y 402, crean una compleja red de empleos que no se rompe con un solo titular. Mientras tanto, el sector de las insurtech y las pequeñas empresas tecnológicas mantienen un ambiente creativo en espacios de coworking impregnados de espíritu emprendedor. La diversificación estabiliza los ingresos. Los ingresos rinden más cuando el tiempo de desplazamiento al trabajo vuelve a ser razonable. La mayoría de los trayectos duran menos de 30 minutos, incluso con obras en la zona, y una creciente red de senderos multiusos a lo largo del Támesis permite desplazarse en bicicleta con comodidad durante 9 meses al año. Sin embargo, el transporte público es un arma de doble filo, útil en las zonas céntricas, pero irregular en los suburbios de baja densidad, donde las calles sin salida crecieron más rápido que las paradas de autobús, y el presupuesto para un coche sigue siendo fundamental para quienes se inician en Londres. La planificación influye en el bolsillo. Aquí, el bolsillo se enfrenta a un invierno de verdad, independientemente de lo que sugieran las fotos de los anuncios. Londres se encuentra cerca de zonas de nieve que convierten las tormentas en auténticos fenómenos, y el efecto lago puede arruinarte un sábado antes de que te termines el segundo café, aunque los veranos son cálidos y soleados, con un ambiente festivo que compensa el esfuerzo de palear la nieve. Por otro lado, los gastos de los servicios son asequibles si se aísla bien una casa antigua y se considera el mantenimiento como una tarea mensual en lugar de una simple tarea de primavera. El clima recompensa la constancia.
La constancia es también lo que ofrece la red hospitalaria cuando se necesita algo más que una clínica. La especialización de profesionales funciona bien en una ciudad fuera de la órbita de las grandes metrópolis, y las recomendaciones se perciben como locales en lugar de lejanas, lo cual es importante cuando la recuperación tiene un horario. Sin embargo, el ambiente estudiantil crea zonas de fiesta donde las noches se mezclan con las madrugadas, y los compradores que buscan tranquilidad aprenden a mapear los barrios como los pescadores mapean las corrientes. Conocer las calles ahorra sueño. Parte 2, Windsor, Cornwall, North Bay. 4. Windsor. El viento del río Detroit trae consigo dos monedas, y los precios en Windsor aún se mantienen por debajo del promedio provincial, con viviendas de segunda mano a precios medios de entre $430 y $500,000 y alquileres de apartamentos de 2 habitaciones cercanos a los $1,800 a $2,200. Sin embargo, la verdadera aritmética comienza cuando las oportunidades transfronterizas se encuentran con la atención médica de Ontario y tu salario refleja tanto millas como kilómetros a la vez. La ventaja se vuelve negociable. Negociable, porque la columna vertebral de la ciudad sigue siendo el acero, el vidrio y los engranajes, desde las líneas de producción de Stellantis hasta los proveedores de autopartes que zumban durante el cambio de turno. Mientras las grúas de construcción persiguen las nuevas inversiones en vehículos eléctricos y baterías anunciadas para 2023 y 2024. Mientras tanto, las empresas de logística se multiplican donde la autopista 401 desemboca en las plazas aduaneras, y los trabajadores de la construcción encuentran trabajo estable en una región donde la reparación es una actividad constante. Las fábricas marcan el ritmo. El ritmo se acelera en la frontera, donde el puente Ambassador y el nuevo puente Gordie Howe convierten los desplazamientos diarios en ejercicios geopolíticos con café de por medio. Sin embargo, el precio a pagar es la accesibilidad, ya que el aeropuerto metropolitano de Detroit se encuentra a unos 45 o 50 minutos, un centro global que reduce los viajes internacionales y hace que Windsor parezca más grande de lo que indica su mapa de población. La distancia se convierte en una pista de aterrizaje. Las pistas de aterrizaje son importantes para las familias que consideran tanto las opciones como los precios, porque los inviernos más suaves de Windsor reducen las facturas de calefacción en comparación con las zonas más nevadas, pero la atención al riesgo de inundaciones aumenta en las zonas bajas cerca de arroyos y el río. Mientras tanto, las cotizaciones de seguros reflejan esos mapas, y los compradores inteligentes consultan los datos municipales antes de dejarse seducir por un sótano terminado con un terreno inestable. El agua recuerda las direcciones. Las direcciones cuentan historias culturales en las calles secundarias donde las panaderías hablan árabe, polaco, italiano y caldeo con la música de los partidos de los Red Wings sonando en las radios de las cocinas. Sin embargo, la escena gastronómica de la ciudad no se basa únicamente en la nostalgia, ya que nuevos restaurantes afganos, libaneses y filipinos llenan las plazas, convirtiendo los estacionamientos en el punto de encuentro habitual de las familias los viernes por la noche para disfrutar de los partidos. La inmigración mantiene la oferta gastronómica activa. Los calendarios se llenan tras los eventos deportivos y conciertos al otro lado del río, donde los estadios y museos de Detroit parecen prestados entre semana, y un fin de semana de compras en Pricelín puede ofrecer una experiencia emocionante incluso con una hipoteca local. Mientras tanto, los parques que bordean la ribera de Windsor ofrecen vistas que invitan a los corredores a detenerse para contemplar un horizonte que, si bien no les pertenece del todo, sí les resulta familiar. Las fronteras se difuminan al atardecer. 5. Cornwall. Cornwall se ubica donde el río San Lorenzo se estrecha y los precios se estabilizan, con viviendas cuyo precio medio suele oscilar entre los $320 y los $380,000, y alquileres de apartamentos de 2 habitaciones que rondan los $1,450 a $1,850. Sin embargo, esta imagen de precios bajos oculta una economía diseñada para la movilidad, ya que los centros de distribución y la logística de la autopista 401 orbitan esta ciudad como satélites. Las luces de los almacenes iluminan las noches. Las noches pueden ser tan tranquilas que se oye el gemido de las barcazas fluviales, un sonido que define a una ciudad pequeña que se centra en la utilidad más que en el ruido. Mientras tanto, una fuerza laboral bilingüe facilita el comercio minorista y la atención al cliente transfronterizos, y la industria ligera y los centros de llamadas llenan los estacionamientos diurnos con autos comunes que mantienen la normalidad en los supermercados. Los salarios se expresan en 2 alfabetos. Los alfabetos importan en las escuelas, donde el francés y el inglés conviven con una familiaridad ganada a lo largo de generaciones, y las familias encuentran un lugar donde el idioma no es un debate, sino una herramienta. Sin embargo, la atención médica depende de un hospital local para las necesidades rutinarias y de derivaciones a Ottawa o Montreal para especialistas que las ciudades pequeñas rara vez tienen en sus instalaciones. El mapa se queda en la guantera.
Aquí, los pasaportes se guardan en la guantera, porque el puente internacional se aba y convierte los recados en desvíos a Nueva York cuando el tipo de cambio acompaña, y las peculiaridades de las grandes superficies estadounidenses se convierten en un toque de sabor ocasional en la rutina canadiense. Mientras tanto, Via Rail mantiene el corredor conectado, los autobuses cubren las zonas sin servicio y la fibra óptica se extiende por la mayoría de los barrios, de modo que el teletrabajo puede sobrevivir a una tormenta sin problemas. La conectividad reduce la distancia. La distancia influye más en los salarios que en los kilómetros, ya que los sueldos promedio aquí son inferiores a los de Ottawa, y los compradores deben ajustar sus aspiraciones hipotecarias a las escalas salariales vinculadas a la logística, el comercio minorista y los servicios públicos. Sin embargo, los impuestos sobre la propiedad suelen ser más bajos que en muchos suburbios del Gran Toronto, los servicios públicos tienen un coste moderado y las casas antiguas ofrecen encanto a cambio de un precio más asequible si se incluye en el presupuesto el aislamiento y las ventanas. Lo barato sale caro. Los fines de semana libres se disfrutan en los senderos ribereños, donde los ciclistas recorren el río como si fuera un pergamino, y los festivales de verano atraen a las familias al centro para probar nuevos restaurantes iluminados. Por otro lado, el invierno es invierno, con frío intenso y nieve que se adhiere, aunque la brisa del río mantiene el paisaje en movimiento y a los pescadores en el hielo puntuales. Las estaciones cumplen sus promesas. Las promesas son cautelosas en un parque de viviendas antiguo que ofrece tanto oportunidades como mantenimiento, ya que las ambiciones de bricolaje deben ir acompañadas de una revisión exhaustiva del tejado y los cimientos. Sin embargo, para las familias con presupuesto ajustado que desean acceso a planes de jubilación, una comunidad bilingüe y una hipoteca con condiciones favorables, Cornwall no es una solución de compromiso, sino una decisión de vivir a otro ritmo. La brújula apunta aquí a propósito. 6. North Bay. North Bay es el punto donde la aguja de la brújula deja de moverse, una intersección donde la carretera 11 se encuentra con la carretera 17 y la luz del lago explica por qué los pilotos se enamoran de los aterrizajes. El precio medio de las viviendas de segunda mano ronda los $360 a $430,000, con alquileres de apartamentos de 2 habitaciones cercanos a los $1,500 a $1,900, y las propiedades frente al mar se comportan como siempre en la zona de casas de veraneo. La ubicación de la costa determina el precio. El precio se convierte en solo una variable cuando las carreras profesionales se centran en instituciones que no se trasladan, desde la base de las fuerzas canadienses North Bay y las operaciones aeroespaciales y de defensa hasta un hospital regional y las instituciones educativas Nipissing University y Canadore College. Sin embargo, esa seguridad se inclina hacia el sector público, lo que significa que los salarios del sector privado pueden quedarse atrás en comparación con el dinamismo de Toronto, incluso cuando las hipotecas requieren cuotas mensuales más bajas. La estabilidad se sacrifica en aras de la aceleración. La aceleración llega al aeropuerto, no a la autopista, cuando los vuelos diarios a Toronto convierten un largo viaje en un corto trayecto, lo que hace que los viajes de negocios sean tolerables en enero. Mientras tanto, la banda ancha es potente en los barrios principales y la fibra óptica se expande cada temporada a más zonas costeras, convirtiendo las habitaciones libres en centros de control para el teletrabajo, incluso con nieve afuera. El ancho de banda suaviza los inviernos. Aquí, los inviernos enseñan respeto, porque esta es una zona de intensas nevadas donde los sistemas de efecto lago ponen a prueba su fuerza y las máquinas quitanieves se ganan su sueldo cada semana. Sin embargo, los veranos responden con un calor limpio, largas horas de luz y atardeceres en el lago Nipissing que se sienten como una disculpa climática que se acepta con gusto. El clima se caracteriza por sus extremos. Los extremos fomentan estilos de vida que se inclinan hacia el aire libre, incluso para quienes trabajan en oficinas, con puertos deportivos, playas, pistas de esquí nórdico y carriles bici que convierten los desplazamientos en actividades recreativas y de regreso sin complicaciones. Mientras tanto, las rutinas familiares se comprimen en trayectos de 10 a 18 minutos que hacen que recoger a los niños del colegio sea una experiencia más humana y que ir al supermercado parezca menos una logística complicada. El tiempo se convierte en ingreso disponible. Los ingresos cubren gastos cercanos al promedio provincial en alimentos y combustible, pero los repuntes en la calefacción durante el invierno recuerdan a los propietarios del norte la importancia de mantener sus calderas en óptimas condiciones. Sin embargo, los impuestos sobre la propiedad son moderados, y el seguro de automóvil suele ser más económico que el estimado para el área metropolitana de Toronto, con un margen significativo cada año. Se prefiere la disciplina al drama. Parte 3. Grand Sudbury, Thunder Bay. 7. Grand Sudbury. El horizonte de Sudbury no es de cristal, sino de chimeneas y hileras de árboles, y el mercado aún ofrece viviendas de segunda mano con precios medios de entre $380 y $460,000, con precios elevados en las zonas costeras que desafían los presupuestos.
Sin embargo, más de 330 lagos se encuentran dentro de los límites de la ciudad, una rareza a nivel mundial en un mapa urbano, y la costa convierte el tiempo de viaje en tiempo de relax en el muelle durante las tardes de verano. Los lagos determinan el valor. El valor aquí se forjó en níquel y fuego, y los nombres aún importan, desde Vale hasta Glencore, pasando por los contratistas que conectan las minas con la ingeniería y los cascos de seguridad. Mientras tanto, esa cadena de suministros sustenta laboratorios de geociencias, proyectos piloto de tecnologías limpias y programas de aprendizaje de oficios que mantienen las nóminas estables cuando las noticias fluctúan, y el efecto multiplicador se extiende al comercio minorista y los servicios. El mineral financia los supermercados. Los víveres llegan a través de una red de rutas conectadas a la autopista 17 de la Transcanadiense y a la autopista 69, que se está duplicando hacia la autopista 400 y el área metropolitana de Toronto, reduciendo año tras año un trayecto que suele ser agotador. Sin embargo, el aeropuerto regional de Sudbury ofrece conexiones regulares con Toronto y Ottawa, lo que permite que las reuniones de especialistas se realicen en el mismo día cuando hay problemas en las carreteras. La distancia se adapta a los horarios. Los horarios también rigen la atención médica, y el Hospital Regional y el Centro Oncológico de Sudbury funcionan como una red de seguridad para el norte del país, con una especialización poco común en una ciudad de este tamaño. Mientras tanto, esta capacidad médica estabiliza los alquileres cerca de los centros educativos y aumenta la demanda de apartamentos de 2 habitaciones, cuyo precio suele oscilar entre $1,600 y $2,000. La atención médica es un factor clave para los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento se concentran cerca de los campus donde la Universidad Laurentian, el Cambrian College y el College Boreal forman a una fuerza laboral excepcionalmente bilingüe que trabaja en diversos campos, laboratorios, hospitales y empresas emergentes. Sin embargo, el dinamismo estudiantil crea microbarrios donde las noches se funden con las mañanas de laboratorio, y los compradores discretos aprenden a mapear las calles con la misma precisión que los mineros bajo tierra. Conocer las calles ahorra sueño. Si no te suscribes, la próxima vez que veas una casa a precio de ganga, no sabrás lo que implican los inviernos, la delincuencia y el silencio. Suscríbete ahora, antes de caer en la trampa. Dormir es una negociación con el invierno en una ciudad que recuerda febrero como los operadores recuerdan el riesgo, y las intensas nevadas, sumadas a los ciclos de congelación y deshielo, convierten los techos y los neumáticos en partidas presupuestarias importantes, no en algo secundario. Mientras tanto, predominan las casas con calefacción a gas y las facturas de invierno se disparan, aunque la primavera compensa con cálidos días junto al lago y senderos que serpentean entre las rocas y los pinos de Laurentian. El clima es un libro de contabilidad. Los libros de contabilidad advierten de la dependencia del automóvil, porque Sudbury se extiende por antiguos pueblos unidos en un solo municipio en 2001, y los autobuses dan mejor servicio a las avenidas principales que a las calles sin salida. Sin embargo, los trayectos de 15 a 25 minutos son habituales incluso cuando la nieve complica las cosas los martes, y los garajes sirven como trasteros para una vida donde el sábado se considera un inventario de herramientas. La expansión urbana cambia los hábitos. 8. Thunder Bay comienza con un horizonte que se asemeja a un gigante dormido y un mercado inmobiliario donde los precios medios de una casa unifamiliar con carácter y algunas incógnitas aún rondan los $340 a $420,000. Sin embargo, los alquileres de pisos de 2 habitaciones suelen oscilar entre los $1,500 y los $1,900, y la demanda aumenta en los alrededores de la Universidad Lakehead y el Confederation College cuando se reanudan los semestres. Los estudiantes marcan el ritmo. El ritmo se vuelve industrial en el puerto, donde los cargueros de los Grandes Lagos y las estaciones de tren transportan grano, madera y productos manufacturados con destino a lugares que la mayoría de los residentes jamás conocerán, y los empleos en logística varían según la temporada. Mientras tanto, un hospital de tercer nivel, el Centro Regional de Ciencias de la Salud de Thunder Bay, atrae a pacientes y profesionales de todo el noroeste de Ontario, y esta importancia del sector médico estabiliza la economía local. Las grúas simbolizan la estabilidad. La estabilidad tiene una definición norteña que incluye la distancia, ya que Toronto se encuentra a 1.500 kilómetros por carretera, pero a solo un vuelo de distancia a través de YQT, y Winnipeg está más cerca, aunque todavía requiere un viaje de una noche para la mayoría de las familias. Sin embargo, ese puente aéreo comprime carreras que serían imposibles solo por carretera, y los viajes de negocios siguen siendo viables en enero, cuando el lago se congela. Los aviones engañan a los mapas. Los mapas explican los costos. Los alimentos tienden a ser ligeramente más caros que el promedio provincial, mientras que los impuestos sobre la propiedad se mantienen moderados y los servicios públicos se disparan cuando el viento y la temperatura coinciden.
Mientras tanto, los propietarios de viviendas presupuestan los gastos de calefacción a gas, sellado y aislamiento del ático de la misma manera que los compradores del sur presupuestan el estacionamiento, y el ritmo estacional se vuelve instintivo para el segundo invierno. Las facturas siguen el viento. El viento también impulsa el deporte, ya que el piragüismo, la escalada en el Parque Provincial Sleeping-Giant y el esquí nórdico en Cambieu convierten las noches entre semana en pequeñas expediciones que terminan con una sopa, no con selfies. Sin embargo, los mosquitos cumplen puntualmente con su cuota de junio, y los lugareños planean el atardecer como generales hasta que la brisa regresa para negociar. La naturaleza impone condiciones. Estas condiciones se extienden al mercado inmobiliario, donde las casas de principios de siglo encantan con sus molduras y escaleras, pero exigen una renovación del cableado, mejoras en las ventanas y una revisión exhaustiva de los cimientos antes de firmar cualquier contrato que huela a romance. Mientras tanto, las nuevas urbanizaciones elevan los precios, pero reducen la sorpresa con el tiempo y una inspección minuciosa sigue siendo la única herramienta asequible. Lo barato requiere disciplina. También se requiere disciplina para la contratación de médicos, ya que el norte sufre escasez periódica de doctores, aunque las colaboraciones con programas médicos siguen impulsando la situación en la dirección correcta. Sin embargo, el acceso a urgencias y especialistas sigue siendo mucho mayor que en muchas ciudades con una población similar, y los pacientes regionales hacen que Thunder Bay parezca más grande de lo que indican los datos del censo. La salud expande fronteras. Parte 4. Sault Ste. Marie, Timmins 9, Sault Ste. Marie. La isla de Soo despierta con el paso de cargueros que se deslizan junto a las islas como si fueran graneros en movimiento, y el mercado responde con precios medios de reventa de viviendas de entre 300 y 360 mil dólares, una cifra que aún sorprende a los analistas del sur. Sin embargo, las calles renovadas o cercanas al río elevan los precios, mientras que los alquileres de apartamentos de 2 habitaciones suelen oscilar entre 1.400 y 1.800 dólares, y esta diferencia beneficia a quienes buscan propiedades antes de ofertar. Lo económico se encuentra con la abundancia de agua. La abundancia de agua genera tanto trabajo como los fines de semana, ya que los altos hornos y las líneas de laminación de Algoma Steel siguen siendo la base de miles de empleos directos e indirectos, con empresas de logística y transportistas transfronterizos que acumulan cargas hacia Michigan. Mientras tanto, el puente internacional conecta con Sault Ste. Marie, Michigan, en cuestión de minutos, y este circuito transfronterizo mantiene ocupados a mecánicos, enfermeros y conductores expertos en aduanas. El acero financia los supermercados. Los supermercados se transportan por la autopista 17 de este a oeste, donde la transcanadiense serpentea entre granito y pinos, y el aeropuerto regional conecta con Toronto en un vuelo que salva los planes de invierno. Sin embargo, el turismo ferroviario sigue siendo una leyenda local, ya que el tren turístico del Cañón de Agava atrae a multitud de fotógrafos cada otoño, y ese ritmo estacional impulsa la economía de los cafés del centro, que recuerdan tu pedido. Las vías férreas son rentables, aunque discretamente. La atención médica prefiere operar con discreción, y la plantilla de especialistas del hospital regional supera las necesidades de la población, ofreciendo a las familias oncología y cardiología dentro de los límites de la ciudad, en lugar de depender siempre de la autopista 17. Mientras tanto, la atención primaria es buena para los estándares del norte, aunque los recién llegados aún aprenden a apuntarse a las listas de espera con antelación y a mantener sus historiales clínicos organizados para las derivaciones cuando el tiempo es crucial. Más vale prevenir que curar. ¿Y qué se siente al estar en la costa una tarde de junio, cuando el paseo marítimo reúne a parejas, cochecitos de bebé y corredores, con las islas tiñéndose de oro como telón de fondo? Sin embargo, el invierno cambia las reglas del juego con la nieve provocada por el efecto lago, días ventosos y trayectos que exigen neumáticos de invierno y precaución, y las facturas de calefacción se disparan a medida que las calderas de gas se vuelven más eficientes. El clima pone a prueba la rutina. La rutina también implica desplazamientos cortos, ya que la mayoría de los trayectos duran menos de 20 minutos incluso con las tormentas del lago, lo que les devuelve a las familias una hora que pueden dedicar a patinar sobre hielo o a pasear por el sendero del río St. Mary's. Mientras tanto, los grupos artísticos, las cervecerías artesanales y las pequeñas galerías se han expandido en la última década, y la identidad de la ciudad se está desvinculando cada vez más de la imagen estereotipada de una sola industria. La cultura encuentra su lugar. El equipamiento es fundamental al comprar una vivienda en un parque inmobiliario antiguo que combina bungalows de posguerra con casas centenarias, ya que los tejados, los cimientos y la humedad del sótano requieren una inspección profesional antes de cualquier cambio. Sin embargo, los impuestos sobre la propiedad son moderados y el seguro de automóvil suele ser más económico que en el área metropolitana de Toronto, lo que hace que los cálculos a largo plazo sean menos desalentadores para quienes compran una vivienda por primera vez.
Las cifras suavizan las asperezas. 10. Timmins en Timmins. La asequibilidad deja de ser noticia y se convierte en una cuestión de supervivencia, con precios medios de reventa de entre 260 y 330 mil dólares, y casas unifamiliares frecuentemente por debajo de los 350 mil. Sin embargo, los alquileres se mantienen estables, con apartamentos de una habitación cerca de los 1.050 a 1.350 y de 2 habitaciones aproximadamente entre 1.350 y 1.700, respaldados por una tasa de desocupación menor que en el sur. Los precios redefinen las expectativas. Las expectativas deben incluir un cambio en la actividad minera, ya que el oro ha financiado la ciudad durante un siglo, y las operaciones de Newmont, junto con los ecosistemas de contratistas, repercuten en los comercios, las escuelas y los calendarios del estadio. Mientras tanto, la silvicultura, la atención médica, los puestos en el sector público y las pequeñas empresas de comercio y logística completan la semana, ofreciendo oportunidades laborales para obreros y empleos públicos estables. El mineral marca el ritmo. Aquí, los relojes se miden en kilómetros de autopista, ya que las autopistas 101 y 655 confluyen en la 11, y los largos trayectos entre centros urbanos son parte del día a día, no una excepción estacional. Sin embargo, los vuelos diarios a Toronto vía el aeropuerto regional convierten la distancia en tiempo real, y esta conexión aérea es crucial cuando surgen especialistas, conferencias o emergencias familiares sin previo aviso. Las pistas de aterrizaje reducen la escala del mapa. Los mapas ocultan el verdadero desafío del clima, porque el invierno es largo, riguroso y con frecuencia con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, un frío que castiga por igual el mal aislamiento, la calefacción deficiente y el calzado inadecuado. Mientras tanto, los veranos llegan como una suave disculpa, con el zumbido de los insectos, lagos cálidos y menos olas de calor, y las familias redescubren lo que puede ser agosto cuando el asfalto queda lejos. El clima es muy variable. Estas variaciones drásticas afectan a los presupuestos. Los impuestos sobre la propiedad son moderados en el norte, el seguro de automóvil suele ser más económico que en el área metropolitana de Toronto, y los productos de alimentación tienen un recargo que se nota en los lácteos y las frutas y verduras, pero aún así, la hipoteca deja margen para ahorrar si se compra con cabeza. Sin embargo, los costos de calefacción aumentan en las casas antiguas con sistemas heredados de petróleo o electricidad, y la modernización a unidades de gas o de alta eficiencia es más una necesidad que una preferencia. La eficiencia es esencial para la supervivencia. Sobrevivir parece fácil una mañana de febrero cuando el trayecto al trabajo dura entre 10 y 20 minutos y las máquinas quitanieves ya han abierto caminos entre montones de nieve más altos que los capós de los autos. Mientras tanto, la vida junto al lago está sorprendentemente cerca de los barrios, y las motos de nieve, los cuatriciclos y los aparejos de pesca convierten los fines de semana en excursiones que comienzan en el garaje y terminan junto a la estufa de leña. La proximidad se convierte en lujo.